Es para mí un gran honor estar aquí para comenzar con la presentación de el Seminario de Apocalipsis Expositivo. En esta ocasión estamos dando nacimiento a este nuevo seminario. Se va a conocer como el Seminario Expositivo del Apocalipsis. Antes, quiero mostrarles algunas cosas que traje conmigo. En primer lugar, posiblemente nunca habían visto una Biblia en hebreo y traje esta versión del Antiguo Testamento en hebreo. Esta Biblia tiene conmigo cerca de 50 años porque la compré cuando cogí la clase de hebreo en el tiempo del bachillerato. Tengo también el mismo Antiguo Testamento, pero en griego, la Septuaginta. Incluye los libros llamados deuterocanónicos por la Iglesia Católica y por los evangélicos llamados apócrifos. Está en griego y traducido al inglés. También tengo por aquí el Nuevo Testamento en griego. El libro de Apocalipsis que vamos a estudiar comenzando esta noche se escribió en griego. Y aquí está, cuando termine la reunión o en la próxima reunión, si vienen temprano, esto va a estar aquí y pueden acercarse y hojearlos. Aquí tenemos un Nuevo Testamento en inglés y en español. Y finalmente les muestro lo más hermoso que hay en esa mesa, y es la Biblia que se preparó para los seminarios de Apocalipsis. De estas hay algunas que vamos a dar a algunos de los que estén participando de este seminario de Apocalipsis. Bien, tengo una corta presentación en PowerPoint y quiero que ustedes la disfruten. Esa imagen que está ahí es muy bonita. Lo que ustedes no saben es que esa palmera pudiera ser la que está al frente de su casa, pero no es esa. Esa palmera es una foto que tomé en la isla de Patmos. Para los que no saben, la isla de Patmos fue la isla donde tuvo el origen el libro de Apocalipsis mientras Juan estuvo preso en esa isla. En la lección que vamos a presentar hoy, en este seminario expositivo del Apocalipsis, estaremos estudiando un capítulo en cada reunión, excepto en esta primera reunión, que como tenemos tantas cosas que decir de introducción al seminario, lo hemos dividido en dos. Hoy vamos a estudiar solamente los primeros 11 versículos del Apocalipsis. En la imagen que van a ver ahora, en esta imagen, están viendo la parte turística de la isla de Patmos. En el tiempo de Juan, la isla de Patmos era un presidio, era el San Quintín de aquel entonces. Hoy la isla de Patmos es una isla turística, miles y miles de visitantes de todas partes del mundo van a la isla de Patmos porque quieren sentir el privilegio de estar en la isla donde tuvo su origen el libro de Apocalipsis. En la siguiente diapositiva van a ver 4 de las personas que fuimos en el grupo en esa ocasión para visitar la isla de Patmos. Si no los conocen, se los voy a presentar. En la parte izquierda está el pastor Figueroa. Pastor Figueroa. Luego aparezco yo, después aparece el hermano Pedro Núñez, él es del pueblo de Calley, y finalmente a la mano derecha está el doctor Efraín Velázquez, que fue uno de los guías en esta gira. Dentro de la ciudad, o dentro de la isla de Patmos, uno de los lugares más visitados es lo que se conoce como la Iglesia de la Revelación o la Catedral de la Revelación. Esta catedral es una catedral católica que se construyó
tratando de preservar algunas áreas específicas en donde se cree que Juan estuvo mayormente. Cuando llegábamos a la isla de Patmos, todos los que íbamos en el grupo estábamos deseosos de llegar allí, y esa foto se tomó poquito antes de llegar a la isla de Patmos. El tema que vamos a presentar esta noche se conoce o se titula el Génesis del Apocalipsis. Para los que no entienden, el término Génesis significa comienzo u origen. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la lección de esta noche se titula el origen del Apocalipsis. Eso es lo que vamos a estudiar. Bienvenidos al seminario del Apocalipsis. Les aseguro que todos los que sigan viniendo van a tener momentos muy emocionantes y van a tener grandes oportunidades para crecer en conocimiento de la palabra de Dios, específicamente del libro del Apocalipsis, y para crecer espiritualmente. Si usted ha oído decir que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender, sepa que la persona que dice eso está equivocada. Es una aseveración equivocada. Y la forma de demostrar que la persona que diga eso está equivocada es con el título del libro. El libro comienza diciendo, Apocalipsis 1:1, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, el Apocalipsis no es un misterio. El Apocalipsis es una revelación. El Apocalipsis no es algo oculto. El Apocalipsis es algo que se da para que los siervos del Señor sepan las cosas que deben suceder pronto. Con el Apocalipsis, el Señor hizo conocer a Juan las cosas que serían útiles para su pueblo, especialmente en los últimos días. Y el propósito del Apocalipsis es inducir a los fieles seguidores de Cristo a discernir cuál es su verdadera posición y su deber, especialmente la generación que viva en el tiempo cuando Jesús regrese a esta tierra. ¿Por qué a algunas personas les da tanto trabajo entender el libro del Apocalipsis? Y la razón primera es que no se estudia. La Biblia es probablemente el libro que más circula por todas partes del mundo. Sin embargo, no es el libro más leído. La mayor parte de la gente tiene una Biblia por tenerla, porque muy pocas veces la abren para estudiarla. Y si no estudian las porciones de la Biblia que son fáciles de entender, como por ejemplo los Salmos o los Evangelios, menos estudian el libro de Apocalipsis. Para entender el Apocalipsis hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que buscar la dirección de Dios para poder entenderlo. Y el Espíritu de Dios nos fue dado para guiarnos a toda verdad. No solamente a toda verdad de lo que dice en otras partes de la Biblia, sino a toda verdad contenida en el libro de Apocalipsis. Hay una cita que quiero compartir con ustedes que dice de la siguiente manera: si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, incluyendo el Apocalipsis, claro está, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación, como de la sinceridad de propósitos y del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. Hay personas intelectualmente desarrolladas que no entienden el Apocalipsis porque tienen su corazón cerrado. No quieren poner en práctica lo que Dios les va mostrando. Hay personas que no son intelectualmente desarrollados, pero que tienen interés en conocer la verdad de Dios y se entregan en el estudio de la Biblia,
y el Espíritu de Dios les revela las verdades preciosas que están en el libro de Apocalipsis. La comprensión del Apocalipsis depende más del buen deseo que tenemos de poner en práctica la voluntad de Dios que de nuestro desarrollo intelectual. Yo he aceptado un reto en esta noche al presentarme aquí. El reto que acepto es presentar una clara explicación del Apocalipsis. Me propongo darles la palabra de Dios tal como es, con tan pocas explicaciones como sea posible. Mi meta es presentar el Apocalipsis para que lo podamos entender como está en la Biblia. Y solamente daré algunas explicaciones que sean necesarias para entender algunas palabras que se usan en el libro de Apocalipsis. Y les pido que acepten este reto. Yo acepté el reto de explicarles el Apocalipsis en una forma sencilla, y ustedes los invito a que acepten este reto. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Así que el reto que le estoy haciendo es que como estas profecías incumplidas se van a cumplir pronto, es el momento en que nosotros dediquemos tiempo a estudiar este libro. Si siguen viniendo a este seminario, van a tener un buen impulso para que luego en sus casas ustedes sigan estudiando este libro y dejen que el Espíritu de Dios les ayude a entender estas preciosas verdades. En el primer tema vamos a estudiar los primeros 11 versículos del capítulo 1 del Apocalipsis. Y vamos a coger de esos 11 versículos 5 subtemas. En primer lugar, vamos a ver 3 preguntas básicas sobre el Apocalipsis. Luego vamos a hablar de la importancia que tiene ese libro. Después vamos a hablar de los destinatarios a quien se dirigió este libro y quién o quiénes lo escribieron y lo dirigieron. Luego vamos a hablar en el punto 4 del punto focal del Apocalipsis. Si podemos decir que hay un punto céntrico en esos 22 capítulos del Apocalipsis, eso lo vamos a tratar en el punto número 4. Y en el punto número 5 vamos a hablar de las circunstancias en que este libro nació. Vamos ahora a coger nuestra lección. Yo espero que todos ustedes, los que están aquí presentes, tengan en sus manos la lección número 1. Queremos que tengan su lección y que estén listos para escribir. Vamos a escribir algunas cosas y los pongo a escribir porque es una técnica de enseñanza. Se aprende más cuando nosotros, además de oír, escribimos. Y si pensamos y razonamos para responder las preguntas, aprendemos mucho más. Con relación a las personas que nos estén viendo por algún medio, televisión o internet, las puede pedir y con mucho gusto se las vamos a hacer llegar, preferiblemente en forma digital. Preferimos en forma digital porque nos resulta más económico. Pero si alguna persona no tiene la opción de recibirlo en forma digital, entonces se lo enviaremos por correo. Así que vamos inmediatamente a la lección. Yo voy a, en primer lugar, quiero que todos tengan su lección. Muy bien, estamos listos. Continuamos. En la primera parte del tema vamos a considerar 3 preguntas básicas sobre el Apocalipsis. Esas 3 preguntas tienen la respuesta en los primeros 2 versículos del capítulo 1, así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, los versículos 1 y 2. Los que tienen la lección tienen el texto impreso en la lección y leo de la siguiente manera.
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La primera pregunta que vamos a contestar esta noche es, ¿qué es el Apocalipsis? La respuesta a esa pregunta está en las primeras 4 palabras del versículo primero. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, la palabra que llena el blanco es la palabra revelación. ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Ahora, para poder entender que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, tenemos que entender qué significa la palabra revelación. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, revelación es la manifestación de una verdad secreta u oculta. En otras palabras, el Apocalipsis revela verdades desconocidas, secretas u ocultas con relación a la persona de Jesús. Y voy a dar más detalles un poquito más adelante. La palabra griega para la palabra revelación es apocalipsis. En la lección aparece escrita con las letras griegas y entre paréntesis transliterado para que lo puedan pronunciar correctamente. Apocalipsis. Y esa palabra significa descorrer el velo. No tenemos aquí un velo, una cortina. Generalmente en muchos lugares hay cortinas y en algunos casos detrás de la cortina hay algo que se oculta y que probablemente nadie sabe lo que está detrás de la cortina. Para saber lo que está detrás de la cortina se descorre el velo. Y cuando el velo se descorre, entonces uno puede ver lo que está detrás de la cortina. Lo que significa que la revelación de Jesucristo es como si nosotros dijéramos, señores y señoras, les presentamos a Jesucristo. Y en ese momento descorremos el velo para que ustedes vean a Jesús. En el año 95, 96 de la era cristiana, había detalles no revelados con relación al ministerio de Cristo en el cielo. Los discípulos de Jesús sabían que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y los cristianos hoy saben que Jesús, 40 días después de resucitar, ascendió al cielo y la Biblia dice que se sentó a la diestra de Dios. Lo que mucha gente no sabe es qué es lo que Jesús ha estado haciendo desde el momento en que ascendió al cielo. Y ciertamente el Apocalipsis no es el único libro que habla de esto, pero lo pone de una manera increíblemente preciosa, impresionante y valiosa. El Apocalipsis revela lo que hasta el año 95-96 era secreto, oculto o desconocido. El Apocalipsis descorre el velo de lo desconocido con relación al ministerio celestial de Jesús. El Apocalipsis se origina en la mente, en el corazón de Dios. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, ¿dónde se origina el Apocalipsis? Dios se la da a Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio es como si Dios determinó que Jesús iba a revelar algunas cosas relacionadas a su ministerio en el cielo. El Apocalipsis fue dado para manifestar, dice el versículo 1, no se olviden el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar. ¿Qué significa la palabra manifestar? Manifestar significa declarar,
dar a conocer, descubrir, poner a la vista. Lo que significa que lo que se nos da en el Apocalipsis es algo que se manifiesta, es algo que se descubre, es algo que se da a conocer, es algo que se pone a la vista. En el Apocalipsis hubo muchas visiones, Juan vio visiones, Juan escuchó a Dios hablarle. Así que todo eso Juan lo pone en el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es una manifestación, es una declaración, es una exposición acerca de Jesús. El Apocalipsis fue dado para manifestar a los siervos de Dios. En otras palabras, el libro de Apocalipsis está dirigido a los siervos de Dios, a los siervos de Jesús. A esas personas está dirigido el libro del Apocalipsis. ¿Qué podemos entonces aprender de la primera parte del versículo 1? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para dar a conocer a sus siervos lo que ha de ocurrir pronto. El Apocalipsis tiene que ver con eventos en los cuales Jesús va a tener una pronta participación. Y pasamos entonces a la pregunta número 2. ¿Cuál es el propósito del Apocalipsis? Contestamos: manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Lo que significa que el Apocalipsis revela eventos que estaban en los días de Juan en el futuro inmediato. A lo largo de la historia, el Apocalipsis ha ido los estudiantes del Apocalipsis han estado viendo cumplir esas profecías. Sin embargo, las profecías más importantes del libro del Apocalipsis todavía están en el futuro inmediato. Sin embargo, si yo veo algunas de estas profecías ya cumplidas, entonces tengo la convicción de que lo que no se ha cumplido se va a cumplir, y se va a cumplir pronto. La tercera pregunta es: ¿cómo llegó el Apocalipsis hasta nosotros? Y la respuesta está en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando a su ángel, a su siervo Juan, y la palabra que llena el blanco es la palabra Juan. Entonces, ¿cómo llegó el Apocalipsis hasta nosotros? El Apocalipsis llegó hasta nosotros porque Jesús envió a su ángel, a su siervo Juan, y a través del ángel, de las visiones y de las declaraciones, Juan recibió toda esa información que consignó en el libro que se conoce como el Apocalipsis. Vamos a hacer un paréntesis en este momento para cerrar la primera parte de este tema, y continuaremos en unos pocos minutos con la segunda parte.